Santa Lidia era un pueblo tan pequeño que no salía en la mayoría de los mapas. Tenía una iglesia, una panadería, una plaza con una fuente rota, y unos 300 habitantes que se conocían demasiado bien. Todo era tranquilo, hasta que desapareció don Eusebio, el relojero. Don Eusebio tenía 82 años, vivía solo en una casa antigua, llena de relojes de péndulo y cucús que nunca paraban de hacer ruido. Era amable, aunque excéntrico, y cada tarde se sentaba en el banco de la plaza con su bastón, mirando el reloj de la torre del campanario como si esperara algo. Una mañana de otoño, simplemente no apareció. Lo raro no fue su ausencia a su edad, nadie se alarmó de inmediato, sino que todos los relojes del pueblo se detuvieron a la misma hora exacta, 3:17 de la madrugada. El sargento Valdés, un policía ya cansado de no hacer casi nada, fue a investigar. La puerta de la casa de Eusebio estaba cerrada con llave desde dentro. No había signos de violencia, y su bastón seguía apoyado junto al perchero. Pero lo más inquietante era que todos los relojes de su casa estaban parados, también a las 3:17. Los días pasaron, y los relojes del pueblo no volvieron a funcionar correctamente. Algunos se atrasaban sin motivo, otros se adelantaban, y ninguno volvió a marcar las 3:17. La gente empezó a murmurar que don Eusebio estaba maldito, que había hecho un pacto con el tiempo, que el reloj del campanario lo había reclamado. Una noche, justo una semana después de su desaparición, una joven llamada Lidia, nieta del panadero, juró haber escuchado un tic-tac dentro de la iglesia vacía. Entró con una linterna, y encontró la puerta al campanario abierta. Subió, escalón por escalón. Al llegar arriba, el reloj sonó una sola vez, fuerte, marcando las 3:17. Y entonces, lo vio, en el mecanismo oxidado del reloj, entre engranajes y resortes, el relojero estaba atrapado como una figura más del sistema, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando eternamente hacia el este, como si esperara el amanecer. Lidia gritó, pero nadie le creyó. Cuando volvió con otros al día siguiente, no había rastro de don Eusebio, ni del tic-tac, ni de la puerta abierta. Desde entonces, el reloj del campanario no volvió a marcar la hora. Pero cada tanto, exactamente a las 3:17 de la madrugada, alguien nuevo en el pueblo jura escuchar un suave tic-tac, como una advertencia, o una invitación. El sargento Valdés no era hombre de prisas. Había sido trasladado a Santa Lidia después de su retiro parcial, más como un favor político que por necesidad real. Su rutina consistía en leer el periódico del día anterior, beber café recalentado, y dormitar en su oficina al lado de la estación de buses, que rara vez recibía más de 3 viajeros por semana. Por eso, cuando lo despertaron con el extraño reporte de los relojes parados, no le prestó mucha atención al principio. Supuso que era una coincidencia o tal vez una travesura de los niños del pueblo. Pero a medida que los minutos avanzaban, más y más vecinos llegaban con relojes en mano, mostrando con rostros inquietos cómo todos sus aparatos se habían detenido exactamente a las 3:17. ¿Todos?, preguntó Valdés, incrédulo. Todos, confirmó la señora Carmen, una viuda que coleccionaba relojes de pared. Hasta el despertador del horno microondas. Todos marcaban lo mismo. El sargento se pasó la mano por la barba, intentando ordenar sus pensamientos. A regañadientes, se levantó y fue directamente a la casa de don Eusebio. Lo acompañaban el alcalde Rivas y el joven Joaquín, ayudante de la iglesia, quien también había notado que el gran reloj del campanario había dejado de sonar. La casa del relojero, una vivienda antigua de tejas rojas y paredes cubiertas de enredaderas, se encontraba cerrada con llave. Valdés llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Intentaron forzar la cerradura, pero fue inútil. Nadie recordaba a don Eusebio tener familiares cercanos ni haber dado llaves a algún vecino. Siempre decía que la puntualidad era la cortesía del tiempo, comentó el alcalde con un dejo de ironía nerviosa. Y ahora mira. Dieron la vuelta por el patio trasero. Las ventanas estaban cerradas desde dentro. No había signos de entrada forzada, ni desorden, ni rastro de que alguien hubiera salido. Finalmente, forzaron una de las contraventanas con una palanca y lograron entrar por la cocina. Lo que encontraron adentro dejó a los 3 hombres sin palabras.
Decenas no, cientos de relojes decoraban cada pared. Relojes de péndulo, de cuerda, de arena, de bolsillo, relojes de torre en miniatura, incluso relojes de sol colocados en las repisas como decoración. Y todos, absolutamente todos, marcaban la misma hora, 3:17. El aire dentro estaba cargado, denso, como si algo invisible pesara sobre cada rincón. Las manecillas de los relojes estaban detenidas, algunos aún con el péndulo suspendido en mitad del movimiento, como si el tiempo hubiese sido congelado en un instante. No hay señales de violencia, murmuró Valdés, mientras revisaba la sala. El bastón del relojero descansaba junto al perchero. Su abrigo colgaba de una silla. En la mesa había una taza de té aún con residuos secos. En su taller, las herramientas estaban perfectamente alineadas. Solo faltaba él. Ni rastro de Eusebio. El alcalde se acercó a la mesa de trabajo del relojero. Allí encontró el cuaderno negro que Eusebio siempre llevaba consigo. La última página escrita solo tenía una palabra repetida varias veces: tempus. ¿Qué significa esto?, preguntó Joaquín. Valdés respondió en voz baja, sin quitar los ojos del cuaderno: ¿es latín? Significa tiempo, punto. De repente, un sonido interrumpió el silencio sepulcral de la casa. Un solo tic-tac, débil pero claro, proveniente del segundo piso. Los tres hombres se miraron sin hablar, y con la tensión trepando por la espalda, subieron lentamente la escalera. La habitación del relojero estaba impecable. La cama hecha, los estantes organizados, el mismo olor a aceite de maquinaria que impregnaba toda la casa. En el centro del cuarto había un reloj de pie, antiguo, hermoso, y funcionando. Su péndulo oscilaba con calma, marcando el tiempo de forma inalterable. Pero lo inquietante era que no marcaba las 3:17. Su hora era exacta, las 11:46, la hora real. ¿Por qué este sigue funcionando?, preguntó el alcalde, rompiendo el silencio. El sargento se acercó, examinó el mecanismo, y notó algo aún más extraño. En el fondo del reloj, tallado sobre la madera con una navaja, había un mensaje: el tiempo no se detiene, pero a veces, espera. Valdés cerró la tapa del reloj y respiró hondo. Sabía que lo que tenía frente a él no era una desaparición común. El pueblo entero, su gente, sus rutinas, incluso su atmósfera, algo había cambiado. Algo se había roto en la estructura invisible que mantenía el orden de las cosas. Y aunque aún no lo sabía con certeza, lo presentía en los huesos. El misterio no giraba solo en torno a la desaparición de Eusebio. El tiempo mismo había comenzado a comportarse de forma extraña. Al día siguiente, el rumor se había esparcido como pólvora húmeda, lenta, densa, pero inevitable. Todo el pueblo hablaba de lo mismo. No de la desaparición de don Eusebio, sino de los relojes. La historia se deformaba con cada boca, que Eusebio había detenido el tiempo con un conjuro antiguo, que su alma se había fundido con el reloj del campanario, que el pueblo entero estaba atrapado en una dimensión invisible. Mientras tanto, el sargento Valdés no podía dormir. Se había llevado consigo el cuaderno negro del relojero. Era pequeño, de tapa dura, con bordes dorados ya desgastados. En su interior, las páginas estaban llenas de números, esquemas de relojes, fórmulas imposibles de entender, y frases escritas en latín. Algunas estaban tachadas, otras subrayadas con insistencia. Pero lo que más le inquietaba eran las repeticiones: tempus, 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 escritas con una caligrafía temblorosa, a veces más grande, otras casi legible. Esa mañana, decidió volver solo a la casa del relojero. No alertó al alcalde ni al resto de los vecinos. Había algo personal en este asunto ahora. Como si el tiempo mismo lo estuviera llamando. Entró por la puerta trasera, donde aún quedaban rastros de la entrada forzada. El aire seguía espeso, y el tic-tac constante del único reloj funcionando, el del segundo piso, lo guiaba por la casa como un faro. Subió las escaleras. El reloj de pie lo recibió con su vaivén hipnótico. Marcaba la hora correcta, aunque el resto de la casa seguía detenida en las 3:17. Era como si ese reloj se hubiera salvado del hechizo. O peor, como si fuera el centro de todo.
Se acercó. Observó la inscripción de nuevo. El tiempo no se detiene, pero a veces, espera. Abrió la compuerta de madera del reloj. Dentro, en lugar del péndulo tradicional, había algo más, un compartimiento oculto. Forzó un poco los bordes y, con un chasquido seco, se abrió un pequeño cajón secreto. Dentro había un cuaderno mucho más antiguo, de tapas de cuero marrón y hojas quebradizas por el paso de los años. En la primera página, escrita con una caligrafía sorprendentemente elegante, se leía: Diario del Tiempo, propiedad de Ernesto Eusebio Herrera. Año 1963. Valdés se sentó en la orilla de la cama, sin quitarle la vista al cuaderno. Comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de cosas normales, anotaciones de arreglos de relojes, reflexiones sobre la puntualidad, recuerdos de juventud. Pero al avanzar, el tono cambiaba. Las frases se volvían más oscuras, más obsesivas. Eusebio relataba cómo, durante años, había comenzado a notar que ciertos relojes se comportaban de forma extraña cuando los arreglaba. Como algunos marcaban la hora exacta en la que ocurría una muerte en el pueblo, antes de que sucediera. Como, al reparar un reloj de torre en un caserío lejano, escuchó voces dentro del mecanismo. Valdés tragó saliva. En las últimas páginas, el relojero describía un experimento. Un intento de detener el tiempo solo en un punto fijo, para poder ver más allá. No explicaba con claridad qué quería decir con eso, pero hablaba de un instante exacto en el que el tiempo respiraba, y que esa respiración ocurría cada ciertas noches, justo a las 3:17 de la madrugada. Esa era la hora. Cerró el cuaderno con fuerza. Todo parecía salido de una mente perturbada, pero, ¿cómo negar lo que había visto? Los relojes detenidos. La palabra, tempus, repetida con desesperación. El tic-tac oculto en el silencio. La extraña sensación de que el pueblo había quedado atrapado entre 2 segundos que no terminaban de pasar. Mientras salía de la casa, un pensamiento se clavó en su mente como una campanada. ¿Y si Eusebio no había desaparecido, sino que simplemente ya no estaba en este tiempo? En la plaza, los vecinos lo observaron en silencio mientras pasaba. El reloj del campanario seguía marcando las 3:17, inmóvil. La campana ya no sonaba. Ni siquiera con el viento. Y esa noche, por primera vez en décadas, Valdés no durmió. Se sentó en su silla, el cuaderno en las manos, la mirada fija en el segundero del único reloj de su casa que aún funcionaba. Cuando el reloj marcó las 3:16, el silencio se volvió absoluto. Cuando marcó las 3:17, el segundero se detuvo. La mañana en Santa Lidia comenzó con un silencio que no era natural. No era el típico sosiego rural, ni el descanso que llega con el amanecer. Era un silencio espeso, incómodo, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración sin saber por qué. El sargento Valdés despertó sobresaltado, sudando. Había soñado con relojes. Miles de relojes cuyas manecillas giraban al revés mientras una voz le susurraba desde el interior del reloj del campanario. ¿Aún no has escuchado el eco? Confundido, se lavó el rostro y decidió salir. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar en el pueblo que no había revisado a fondo: la torre del campanario. La iglesia de Santa Lidia era modesta pero antigua. Había resistido 3 terremotos, un incendio y 2 generaciones de fieles que la cuidaban como si fuese un santuario sagrado. Joaquín, el joven ayudante del padre Matías, le abrió la puerta sin decir palabra. Tenía los ojos enrojecidos. Había sido una noche difícil para todos. ¿Qué buscas, sargento?, preguntó en voz baja. Respuestas. Necesito subir al campanario. ¿Tienes la llave? Joaquín asintió y lo acompañó. Abrieron la pesada puerta de madera que conducía a la escalera de caracol que subía a la torre. El aire allí era más frío, cargado con el olor del polvo y el bronce envejecido. A cada paso, Valdés sentía que algo lo observaba desde lo alto. Al llegar, lo primero que vio fue el reloj. Grande, imponente, detenido, como todos los demás, en las 3:17. La maquinaria parecía intacta, pero no había señales de movimiento.
El péndulo colgaba inmóvil, y los engranajes estaban cubiertos con una fina capa de óxido reciente, como si el tiempo se hubiese paralizado de pronto. Fue entonces cuando lo escucharon. Un sonido débil, como un eco. No era el típico crujido de la madera ni el viento soplando. Era un tic-tac, pero desde adentro de la pared del campanario. «¿Lo escuchas?», susurró Joaquín. Valdés asintió. Se acercó al muro, pegó su oído. El sonido era claro. Tic-tac, tic-tac, con una cadencia exacta. Pero no había ningún reloj en esa parte. Solo ladrillos y piedra. Con la linterna, comenzó a inspeccionar la pared hasta que notó una grieta delgada, una hendidura casi invisible. Golpeó suavemente con la base de su linterna y sintió un hueco. Sin pensarlo 2 veces, forzó la piedra hasta que cedió, revelando una pequeña cavidad secreta. Dentro, un reloj de bolsillo antiguo, brillante como si acabara de ser pulido, reposaba sobre una repisa de madera. Pero no era cualquier reloj. Tenía grabado en su tapa el mismo símbolo que había visto en el cuaderno, una espiral cruzada por una línea vertical. Al abrirlo, vio que el reloj funcionaba perfectamente. No solo eso, marcaba las 3:17 en punto, y su segundero no se movía. No temblaba. No emitía sonido alguno. Sin embargo, Valdés juraría que el tic-tac seguía resonando en su cabeza. Joaquín retrocedió. Ese reloj no debería estar ahí. El padre Matías me dijo una vez que hace años el relojero pidió permiso para colocar algo personal en la torre. Pero nadie sabía qué era. Lo hizo solo, una noche, y desde entonces el reloj del campanario nunca volvió a fallar. Hasta ahora, respondió Valdés, cerrando con suavidad el reloj de bolsillo. Lo guardó en su abrigo, y justo al hacerlo, el reloj del campanario emitió un leve chasquido. Las manecillas avanzaron 1 minuto. Solo uno. Solo hasta las 3:18. Ambos se quedaron paralizados. ¿Viste eso? Sí, lo vi. Bajaron sin hablar, mientras en el exterior el viento se levantaba. Las hojas caídas giraban en círculos en la plaza, y los faroles se encendieron sin razón, aunque aún era de día. Esa noche, más de un habitante del pueblo juró escuchar un tic-tac dentro de sus casas, aunque no tuvieran relojes. Otros dijeron haber visto sombras moverse dentro de la iglesia. Y en la plaza, el banco donde don Eusebio solía sentarse apareció cubierto de escarcha, como si alguien invisible hubiera estado allí por horas. El tiempo había comenzado a moverse de nuevo. Pero no como antes. El hallazgo del reloj de bolsillo cambió todo. El sargento Valdés lo sabía. No era un objeto cualquiera, sino una llave, aunque no sabía aún qué abría. Lo mantenía consigo todo el tiempo, casi con reverencia, y cada noche lo observaba en silencio mientras el pueblo dormía. Esa misma semana, Joaquín le llevó otra pista. Estuve revisando los archivos antiguos de la iglesia, le dijo. Encontré un plano viejo, dibujado a mano, que muestra una parte subterránea del campanario. Algo que no está en los planos actuales. ¿Una cripta? No. Es más como una sala oculta. Tiene 3 entradas marcadas con letras latinas, porta A, porta B y porta C. Pero solo una lleva al corazón. Las otras, dice el texto, devuelven al inicio o borran al visitante. Valdés frunció el ceño. ¿Un laberinto bajo el campanario? ¿Desde cuándo había estado ahí? ¿Quién lo construyó? Al día siguiente, antes del amanecer, ambos entraron a la iglesia en secreto. En una esquina del altar, bajo una alfombra antigua, encontraron una trampilla de madera carcomida. La abrieron, y una escalera descendía a la oscuridad. La bajaron sin hablar. El pasillo bajo tierra era angosto, con muros húmedos y símbolos extraños tallados en la piedra. Más adelante, se abrían 3 corredores, cada uno con una puerta de hierro oxidado. Las letras A, B y C estaban grabadas en lo alto, como si esperaran ser elegidas. El reloj de bolsillo comenzó a vibrar levemente en el abrigo de Valdés. Lo sacó. Las manecillas giraban solas, giraban hacia atrás, hasta que se detuvieron marcando exactamente 3:17.
Y entonces, una de las puertas la vez se entreabrió con un chirrido lento. Joaquín lo miró, aterrado. ¿Qué hay detrás? Lo que sea que don Eusebio descubrió, respondió Valdés, y sin esperar más, cruzó el umbral. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. El pasillo al otro lado de la puerta era aún más estrecho, como si la piedra misma quisiera impedir el paso. El aire era más frío, y cada paso de Valdés resonaba como si caminara dentro de una caja cerrada. A cada lado, pequeñas hendiduras en la pared contenían relojes empotrados, todos diferentes, todos detenidos, excepto uno. Un pequeño reloj de arena, colocado en el centro exacto del túnel, comenzaba a vaciarse lentamente. El tiempo se medía, pero no avanzaba. El sargento sentía que algo en su interior vibraba con cada grano que caía. Era como si su cuerpo se ajustara a un ritmo que no era natural, como si ya no caminara en su propio presente. De repente, el túnel desembocó en una sala circular, silenciosa, donde en el centro había un pedestal con una caja de cristal. Dentro, flotaba una esfera metálica, y suspendida en su interior, la imagen nítida del rostro de don Eusebio. No dormía, no estaba muerto. Solo, congelado, como si existiera en otra dimensión, atrapado en 3 segundos. Valdés se acercó con cuidado. Un extraño zumbido llenaba la habitación, suave pero penetrante, como una vibración interior. La esfera parecía estar suspendida en el aire sin apoyo, girando lentamente, y alrededor de ella flotaban papeles amarillentos, con símbolos y fórmulas en latín. Sobre el pedestal, una inscripción grabada en piedra decía: «Aquí reposa el guardián del instante». El sargento quiso tocar la esfera, pero en cuanto extendió la mano, el reloj de bolsillo en su abrigo comenzó a emitir un leve chasquido. Al mirarlo, notó que las manecillas daban vueltas sin control, girando a gran velocidad. La sala comenzó a temblar, y las luces tenues que venían de ninguna parte parpadearon como si algo estuviera a punto de despertar. Antes de que pudiera reaccionar, una voz suave y firme habló desde algún lugar detrás de él. «Si lo liberas, el tiempo elegirá otro guardián. ¿Estás preparado?» El corazón del sargento Valdés latía con fuerza. Esa voz no parecía provenir de un ser humano, ni de algo tangible. Sonaba como si brotara directamente de los muros de la sala subterránea, como si el propio tiempo hubiera adquirido lenguaje. «Si lo liberas, el tiempo elegirá otro guardián», había dicho. Pero, ¿qué significaba eso realmente? Valdés giró lentamente, pero no vio a nadie. Solo la esfera flotante con el rostro suspendido de don Eusebio, y a su alrededor, los papeles que parecían levitar en un orden caótico. Se obligó a mantener la calma y examinó con más detalle el entorno. En los muros de piedra estaban talladas escenas antiguas, relojes gigantes, figuras humanas con túnicas, manos que giraban manecillas, y en el centro de todo, un símbolo que ya había visto antes: la espiral atravesada. Uno de los pergaminos flotantes descendió lentamente hasta caer a sus pies. Lo recogió. Era un texto manuscrito, muy antiguo, con tinta marrón que parecía sangre. La traducción era tosca, pero clara. El guardián del instante no envejece, no duerme, no muere. Solo observa. Elige el momento perfecto, el corazón de la línea, y allí permanece. El tiempo lo necesita. Pero si otro lo reemplaza, el ciclo continúa. Valdés entendió de inmediato. Don Eusebio no había desaparecido. Había sido elegido. Y ahora, esa entidad, lo que fuera, lo estaba invitando a ocupar su lugar. Pero ¿por qué él? Porque ahora. Al mirar la esfera, los ojos de Eusebio parpadearon. Solo una vez. Estaba vivo. Y suplicaba en silencio. El sargento sintió como el reloj de bolsillo en su abrigo comenzaba a calentarse. Su cadena se estiró como si algo tirara de ella. La esfera emitía un zumbido creciente, y los pergaminos giraban más rápido, como orbitando una tormenta invisible. La sala tembló. Una segunda voz, esta vez más clara y humana, surgió detrás de él. Era la de Joaquín. «Valdés», gritó, la puerta se abrió sola. «¿Está todo bien?» Valdés no respondió de inmediato. Seguía observando a Eusebio,
al tiempo detenido, al reloj ardiente en su mano. Entonces lo comprendió: si liberaba al viejo relojero, el pueblo volvería a la normalidad, pero él ocuparía su lugar. Sería el nuevo guardián. Perdería todo. Sería olvidado. Pero si no lo hacía, el pueblo seguiría atrapado entre 3 y 17 y la eternidad. Respiró hondo. Levantó el reloj de bolsillo. Se acercó a la esfera. Y dijo en voz baja: yo decido el tiempo. Colocó el reloj en el pedestal. Hubo un destello. Y entonces, todo se detuvo. Cuando el destello se desvaneció, Valdés no sentía su cuerpo como antes. No dolía. No pesaba. Era como si flotara entre las paredes de la misma realidad que había conocido toda su vida, pero desde otra perspectiva. No estaba en la cripta, ni en la iglesia, ni siquiera en el pueblo. Estaba en el tiempo. Delante de él, la esfera flotaba abierta, vacía. El rostro de don Eusebio había desaparecido. Y por un instante eterno, el silencio lo envolvió todo. Luego, como una onda expansiva, los relojes comenzaron a moverse. En las casas, en los bolsillos, en el campanario, uno por uno, comenzaron a marcar nuevamente la hora. 3:18, 3:19, 3:20, y con ello, el pueblo despertó del letargo en el que había estado envuelto. Joaquín, aún esperándolo afuera, vio la puerta de hierro abrirse de golpe. La sala estaba vacía. No había esfera, ni pergaminos, ni Valdés. Solo el reloj de bolsillo sobre el pedestal, marcando la hora exacta. Lo tomó con manos temblorosas y lo guardó, sin saber que acaba de convertirse en el único testigo del último guardián. Don Eusebio apareció esa misma noche en la plaza. Caminaba lentamente, más delgado, pero vivo. La gente se congregó en torno a él, preguntando, llorando, celebrando. Pero él solo sonrió y dijo: el tiempo nos dio otra oportunidad. Nunca volvió a abrir su taller. En su lugar, cada día se sentaba en el banco frente al campanario, donde antes lo hacía en silencio. Pero ahora, saludaba a todos, hablaba con los niños, y siempre, al llegar las 3:17, cerraba los ojos y murmuraba algo que solo el viento podía entender. Joaquín, por su parte, se convirtió en el nuevo cuidador del reloj del campanario. Cada noche subía solo, y aunque nunca dijo lo que había visto en la cripta, colocó una pequeña placa de bronce junto a la maquinaria que decía: ¿a quién eligió esperar por todos nosotros? Y así, el pueblo de Santa Lidia volvió a la calma. Pero en lo más profundo del tiempo, entre los segundos que no podemos ver, un nuevo guardián observaba, en silencio. A veces, en las madrugadas silenciosas, algunos habitantes de Santa Lidia creen escuchar pasos en el campanario. No de alguien subiendo, sino de alguien caminando dentro del reloj, como si lo habitara. Los niños dicen que el campanario respira, que en ciertas noches el viento trae un tic-tac que no viene de ningún lugar visible, y los más viejos prefieren no hablar del tema. Aprendieron que el tiempo, cuando se siente observado, puede responder. El nombre del sargento Valdés fue añadido a la lista de desaparecidos, pero con una diferencia: nadie lloró su pérdida, porque todos sentían que seguía allí, protegiéndolos desde un lugar que no comprendían. Algunos decían que cuando se acercaban a su antigua oficina, los relojes de bolsillo vibraban. Otros aseguraban que el cuaderno negro de Eusebio, que Joaquín guardó como recuerdo, a veces cambiaba de lugar solo. Santa Lidia nunca volvió a ser como antes. No por miedo, sino por respeto. Cada 17 de marzo, a las 3:17 en punto, la plaza se llena en silencio. Nadie habla, nadie se mueve. Solo esperan. Porque ahora saben que el tiempo no es un enemigo, ni un castigo, sino un guardián que, en algún momento, fue uno de ellos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emocionante historia. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si disfrutaste el viaje de estos personajes, te invitamos a suscribirte a este nuestro canal Pasiones Reales, y descubrir todas las historias que tenemos para ti, llenas de emociones, giros inesperados y momentos que tocan el corazón. Tu próxima historia favorita podría estar a un clic de distancia.